Buenas noches, hermanos, aquí estamos nuevamente en un nuevo video y este va a ser una trilogía, vamos a llamarlo así, en donde lo vamos a dividir en tres. Es decir, vamos a hablar de la Eucaristía y vamos a hablar de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y después también lo que es hoy actualmente la Eucaristía. ¿Qué dice la Iglesia de lo que es la Eucaristía? Entonces vamos a comenzar primero con lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica de lo que es la Eucaristía. En el numeral 1324 del Catecismo de nuestra Iglesia nos dice que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Este sacramento es el acto central de nuestra misa porque, por lo que debemos ver, lo que en ella se destaca visiblemente. Entonces, a partir de nuestra misa, de lo que vemos nosotros, vamos a ir descubriendo lo que es la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Primero, en el altar tenemos signos que son indicadores de lo que va a pasar y lo que se va a convertir en Eucaristía. Esos signos visibles son los alimentos y la bebida que hay en el altar. Entonces, como alimento podemos hablar dos cosas. El pan por un lado, ¿sí?, como alimento, y el vino por el otro como bebida. Pero dentro del alimento también podemos hablar de algo que también se dice que es el cordero. O sea que tenemos por un lado pan, por el otro lado cordero y por el otro lado la bebida. Y eso tiene que ver con la comida. Es decir, el pan en el hombre es la agricultura. El cordero en el trabajo del hombre es la ganadería. Y por otro lado la bebida, que sería a través de la producción del vino. Entonces tenemos que empezar a ver en el Antiguo Testamento dónde es que se empieza a hablar de comida. Y para eso nos vamos a ir a la creación en el libro del Génesis, ¿sí? Cuando Dios, cuando crea al hombre, lo primero que hace es darle de comer al hombre. O sea, pensar en darle de comer. Crea al hombre y le quiere dar de comer. Eso lo vemos en el capítulo del Génesis, del versículo 7 al 9. Empezamos con el 7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Ahí es donde Dios crea al hombre y continúa. Dice, luego plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Es decir, que creó al hombre y lo puso en el Edén. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Lo primero, ¿sí?, o sea, lo que creó Dios hizo algo para que el hombre pueda comer. Y en el medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces tenemos frutos que el hombre pueda comer, ¿sí? Y también le dio, plantó dos árboles, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Y le dijo al hombre, puedes comer de todos los árboles, pero no podrás comer del árbol del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol, entonces morirás. Y después vemos qué es lo que pasó. El hombre pecó, comió del árbol que no debía comer, tenía el árbol de la vida,
pero no comió del árbol de la vida, comió del árbol del bien y del mal. Entonces, el hombre, cuando pecó, ya dejó de tener acceso al árbol de la vida. El camino al árbol de la vida fue cerrado. Ese árbol es prefigura de la Eucaristía. Entonces tenemos una primer prefigura de la Eucaristía, que es el árbol de la vida. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dice: y dijo Yahvé Dios: he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Es decir, que una vez que el hombre comió del árbol que no debía comer, él tuvo la potestad de decidir qué era bueno y qué era malo, sin depender de Dios. Él decidió optar por sí mismo, no por lo que le decía Dios, qué era lo bueno y lo malo. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también el árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Continúa. Y le echó Yahvé Dios del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Se cerró el camino del árbol de la vida. Si lo comparamos con el Nuevo Testamento, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese acceso se cerró. El camino al árbol de la vida, que es prefigura de la Eucaristía, se había cerrado. Ya más nadie podía tener acceso al árbol de la vida. Bien, si yo me voy al Nuevo Testamento, puedo comparar este versículo con Apocalipsis 22:1. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 1? Dice: luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. El Cordero ya sabemos quién es, Jesús. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay árboles de vida, que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Y no habrá ya maldición alguna, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Acá nos está hablando de que ya en el Apocalipsis 22 este camino ya fue abierto, ya hay acceso al árbol de la vida. Bien, entonces tenemos: el hombre pecó y dejó de tener acceso al árbol de la vida. No pudo ya más tener acceso. Para eso tuvo que venir Jesús para poder volver a tener el camino al árbol de la vida. Pero eso vamos a verlo más adelante. En Génesis capítulo 4, siguiendo con la misa, o sea, tenemos comida por un lado y tenemos ofrenda por el otro. Nosotros ofrendamos algo. Nos ofrendamos nosotros y también ofrendamos algo. Ese algo que ofrendamos es el pan y el vino. Eso es la ofrenda que hacemos nosotros. Y la primera ofrenda que vemos en la Biblia está en Génesis capítulo 4. La primera ofrenda dada a Dios dice: conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Abel, pastor de ovejas. Jesús es el pastor, ¿sí? O sea que Abel es prefigura de Jesús. Y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. Fíjense, Caín tomó del suelo y lo ofreció a Dios. En cambio, Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación,
mas no miró propicio a Caín y su oblación. Es decir, que de la oblación dada por Caín y por Abel, la que la que Dios vio buena fue la de Abel. ¿Por qué la de Abel y por qué no la de Caín? Porque la de Abel, lo que ofreció Abel fue lo mejor que tenía. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros debemos siempre ofrecer lo mejor que tenemos a Dios, no nuestras obras, sino lo mejor. En cambio, Caín ofreció las obras, ofreció lo mejor que tenía. Y es ahí donde Caín, por envidia, mató a Abel. Y su sangre, la sangre de Abel, dice la Biblia, como dice, en el versículo 10, replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. O sea, fíjense, la sangre de Abel clamaba desde el suelo a Dios. ¿Cuánto más va a clamar la sangre de Cristo a Dios si la de Abel ya clamaba? Por lo tanto, esto es prefigura de la entrega de un hijo a Dios. Es decir, Jesús fue matado por sus hermanos, Abel fue matado por su hermano. Y lo vemos, esto no lo voy a... Lo vemos en Hebreo capítulo 12, versículo 24. Acá donde se compara la sangre derramada por Jesús, que habla mejor que la sangre derramada por Abel. Entonces tenemos que de Caín queda solo, muere Abel, y después Adán y Eva tienen otro hijo que se llama Set. Caín deja su amistad con Dios y la continúa con Set. O sea, la descendencia buena viene por Set. Caín es como que Dios lo dejó a un lado y siguió la descendencia por Set. De Set desciende Enos, Kenán, Mahalalel, Lered, Enoc, Matusalén, Malek y Noé. Llegamos hasta Noé. Entonces de Noé podemos decir que fue quien Dios eligió por ser un hombre justo y comienza de nuevo. Pero ahora comienza con una familia, porque murieron todos, ahí murió todos, solo quedó la familia de Noé y todos los demás fueron muertos, digamos, es decir, que murieron. Entonces empieza nuevamente con Noé y después continúa con Abraham. Y ahí es donde vemos una nueva figura de la Eucaristía, en Génesis 14, versículo 18, en donde Melquisedec ofrece pan y vino a Abraham. Es decir, fíjense en que Melquisedec, que era rey de Salem, pero aparte era también sacerdote, o sea, rey y sacerdote. Así es Jesús también, es rey y sacerdote, sumo sacerdote que ofrece pan y vino. Es prefigura de Jesús, y en el pan y vino vemos las ofrendas que nosotros ofertamos en nuestra misa. Entonces vemos acá como prefigura de Melquisedec que ofrece pan y vino a Jesús como sumo y eterno sacerdote. Después Abraham tiene dos hijos, uno que es Ismael y otro que es Isaac. Así como tenía Abel y Set y la promesa fue por Set, también Abraham tiene a Ismael y Isaac. Y la promesa va por Isaac. Ismael era la hija de la esclava, Isaac era hija de la esposa de Abraham. Cuando Abraham tiene a Ismael, él se llama Abram,
Después Dios le cambia el nombre a Abraham, o sea, le pone una, o sea, nosotros vemos en el nombre como una H, el cambio, y tiene a su hijo Isaac, ¿sí? De Isaac, de la descendencia de Isaac, después tenemos a los demás hijos, digamos, pero acá vemos que en Abraham se establece el pacto que es el pacto de la antigua alianza, ¿sí? Y Dios le dice que Él será su Dios, mientras que el pueblo sea fiel a su alianza. Y le dice a Abraham que Él será el padre de muchas naciones. Entonces Dios le dice, cuando establece el pacto, le dice, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Y la señal de ese pacto, eso lo vemos en Génesis capítulo 17, versículo 11, lo vemos que para entrar a la antigua alianza, la señal, o sea, para vos saber si vos estabas dentro de la alianza, era la circuncisión. Es decir, que para vos entrar en esa alianza tenías que estar circuncidado. Si vos no estabas circuncidado, no formabas parte de esa alianza. A lo que, si nosotros comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, para que nosotros entremos en la nueva alianza, esa señal es el bautismo. Y si ustedes después lo quieren ver, lo pueden ver en Colosenses capítulo 2, versículo 11, en donde dice que la nueva señal, la nueva circuncisión, o sea, la circuncisión es el bautismo. Entonces todo bautizado está dentro de la nueva alianza, del nuevo pacto. O sea, sería el Nuevo Testamento. Bien. Otra prefigura que vemos es cuando Dios manda a Abraham a que sacrifique a su hijo único, el que amaba. O sea, Abraham tiene que sacrificar a su hijo Isaac. Y en este sacrificio se intercambia, acá aparece un carnero y un hijo. Se cambia el carnero por el hijo. Es decir, que el hijo que iba a ser sacrificado es sustituido por un carnero. Esto sería también ya una ofrenda a Dios, digamos, que primero iba a ser el hijo, pero se cambia a último momento el hijo, que sería Isaac, por un carnero. Esto tiene un contexto muy grande porque después nosotros vamos a ver que Jesús en la Pascua judía se comía el cordero. Y no se comió el cordero, sino que se cambió el cordero por el hijo. No se sacrificó el cordero, sino que se sacrificó el hijo. Por eso hay una relación muy íntima entre el sacrificio de Isaac y el sacrificio de Jesús. El intercambio que se hizo. Después aparece en Éxodo 12 la Pascua judía. Y acá se establece la Pascua, y la Pascua es el Cordero. Y se la instituye como fiesta perpetua. O sea que todos los israelitas iban a tener esa fiesta de manera perpetua. O sea, todos los que estén en la antigua alianza tienen que seguir siempre con ese sacrificio del Cordero. ¿Qué rescatamos de acá? Podemos decir que en esa Pascua, que era la última plaga para los egipcios, iba a pasar el exterminador y iba a matar a todos los primogénitos, animales y humanos. O sea, los hijos de los egipcios, todos los primogénitos iban a morir. Y todos los primogénitos hebreos se iban a salvar siempre y cuando manches los dinteles de las puertas, se iban a marcar las puertas con la sangre de ese cordero. Ese cordero, ¿cómo tenía que ser? Tenía que ser macho, de 1 año y sin mancha. Así, si lo comparamos con Jesús, con el Nuevo Testamento, Jesús era varón, macho, sin mancha, es decir, que no tenía pecado, y de 1 año. ¿Jesús tenía 1 año? No, tenía 33 años. Entonces, ¿qué significa ese 1 año?
El cordero de un año tiene que ver porque el cordero de un año no ofrecía resistencia, es decir, que las personas lo llevaban y lo entregaban y se lo cortaba y no ofrecía resistencia. Así hizo Jesús. Jesús se entregó por voluntad propia y no se resistió. A eso se refiere con el cordero que tenía que ser de un año. Es decir, que el cordero de un año no ofrecía resistencia. En cambio, un cordero más grande ya, cuando sentía el olor a sangre, ya se ponía mal y quería disparar, digamos, ofrecía resistencia. Entonces, eso tiene que ver con cómo debía ser el cordero. Entonces, eso tiene que ver que Jesús no puso resistencia, sino que se entregó por voluntad propia y por hacer la voluntad del Padre. Bien, y después vemos, si quieren ver, por ejemplo, Juan 1.29, en donde dice, Juan el Bautista le dice, lo vio Jesús pasar, y dice, ese es el cordero que quita el pecado del mundo, cuando lo vio pasar a Jesús. Y después en 1 Pedro 1.19 también tienen ahí para hablar. Entonces tenemos el árbol de la vida como prefigura de la Eucaristía, porque el que comía ese árbol iba a tener vida eterna. Nosotros, nos dice Jesús, que el que coma mi sangre y beba mi sangre, coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Entonces tenemos un árbol de la vida que daba vida eterna y tenemos la Eucaristía que da vida eterna. Comparamos eso con eso. Los sacrificios ofrecidos a Jesús, que son oblación de aroma agradable al Señor, que se le ofrecía. La Pascua judía, ¿sí? Y después de la Pascua tenemos también otra cosa que es el maná, que es un alimento mandado por Dios. O sea, cuando estaban en el desierto y estaban con hambre, se quejaban los israelitas, entonces hizo Dios que bajara el maná del cielo. Eso lo vemos en Éxodo. No estamos ya en el Génesis, sino en el libro del Éxodo, sería el segundo libro, capítulo 16, versículo 15. Y dice, cuando los israelitas la vieron, se decían unos a otros, ¿qué es esto? Cuando había bajado el maná. Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que Yahvé os da por alimento. Es decir, Dios les da un alimento. Esto es muy importante. Porque Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Sí? Eso lo dice Jesús. Entonces, si comparamos acá, dice, este es el pan que Yahvé os da por alimento. Dios da ese alimento, el maná. Y si vemos en el capítulo 31, nos dice cómo era ese maná. Dice, en el versículo 31, citamos Éxodo 16, versículo 31, dice, la casa de Israel lo llamó maná, era como semilla de cilantro, blanco y con sabor a torta de miel. ¿De qué color era? Blanco. Entonces, nuestra Eucaristía es blanca, no por nada es blanca, por algo es blanco, porque todo tiene que ver con todo. Cuando esto lo podemos ver contrastándolo con el Nuevo Testamento, con Juan, capítulo 6, del 30 al 33, que ahí es donde dice Jesús. Le estoy leyendo en la Biblia de Jerusalén. Dice en el versículo 30, ellos entonces le dijeron, ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obras realiza? Le estaban pidiendo una señal a Jesús. Y dice siguen diciendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Es decir, que ese pan que es bajado del cielo le dio Dios a los israelitas. Jesús les respondió, en verdad os digo, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Y ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan.
O sea que fíjense en que acá está diciendo que Él es el pan bajado del cielo. Él es el maná, el nuevo maná. Él es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Entonces tenemos prefiguras de la Eucaristía, el árbol de la vida, las ofrendas y oblaciones ofrecidas a Dios. Tenemos después Melquisedec, que ofrece pan y vino a Abraham. Tenemos ¿qué más? La Pascua judía, en donde se mataba un cordero y decía cómo se tenía que comer ese cordero, y que lo instituía como fiesta perpetua. El maná, ¿sí? Y después, por último, tenemos en el libro del Levítico, que bueno, que es grande, que es cómo se hacían todas las fiestas sacerdotales para, por ejemplo, perdonar los pecados. Es decir, que se hacían sacrificios para perdonar los pecados. Eso está en Levítico 5:5 y bueno, en Levítico lo pueden leer todo y van a ver todos los sacrificios que hacían los levitas, que eran los sacerdotes, y ofrecían pecado, tanto para el pueblo, es decir, para la gente que cometía pecados, como también para los mismos sacerdotes. Cuando cometían pecado, tenían que también ellos hacer sacrificios por sus pecados. Entonces había sacrificios para el pueblo y también para los sacerdotes cuando ellos cometían pecado. Entonces, redondeando, tenemos en el Antiguo Testamento prefiguras de la Eucaristía que veremos ahora en el Nuevo Testamento cuándo y cómo se cumplen. Así que por ahora vamos a terminar con el Antiguo Testamento y vamos a retomar de nuevo algunas cosas del Antiguo Testamento. Bendiciones y que tengan una excelente jornada, que Dios los cuide y guarde.